al Drive, estaba completo, y vamos a arrancar hoy con parametrización de superficies, identificación y gráfica de esas superficies, e integrales de superficie. Pero vamos a ver ese ejercicio que nos quedó, que es cortito, cortito, cortito. Lo vemos rápido. Es súper fácil. La utilización o el cálculo del corolario del teorema de Green es fácil, fácil, fácil. Es el ejercicio 3 del TP número 16. ¿Sí? Y dice, calcular el área de la región indicada utilizando una integral de línea. Y dice, corolario del teorema de Green. Entonces, ¿en qué? Dice, a igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es parametrizar esa curva. Y esa curva corresponde a la ecuación de una elipse. Entonces, para parametrizar, la parametrización es muy similar a la de una circunferencia. Lo único que vamos a utilizar los coeficientes, los denominadores y de la elipse, y lo vamos a multiplicar por las identidades, o por los... por el seno y el coseno, ¿sí? Por las funciones trigonométricas, me salió la palabra. Entonces, en este caso, para parametrizar esta elipse, nos va a quedar que x es igual a coseno de t, y lo vamos a derivar, ¿sí? Y la derivada me va a quedar menos a seno de t diferencial de t, y y me va a quedar b seno de t, y su derivada va a ser b coseno de t diferencial de t. Y como es una elipse completa, ¿sí? Es una elipse que da toda la vuelta, el parámetro t va a estar entre 0 y 2pi. ¿Me siguen hasta acá? Esto lo paso rápido porque parametrización lo vimos muchísimo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Una vez que tenemos la parametrización, lo que nos queda es encontrar o utilizar alguna de las expresiones del corolario del teorema de Green para poder calcular el área. Que podemos utilizar cualquiera de las tres igualdades. ¿Sí? Va a ser la integral cerrada sobre la curva C es la elipse, ¿sí? De x diferencial de y, que es lo mismo que hacer menos la integral cerrada sobre la curva C de y diferencial de x, que es lo mismo hacer un medio de la integral cerrada sobre la curva C, x diferencial de y, menos y diferencial de x. ¿Sí? Cualquiera de estas tres expresiones que nosotros utilicemos está bien para calcular el corolario. En este caso en particular y en este ejercicio yo lo que hice fue calcular las tres, ¿sí? Porque los tres me tienen que dar lo mismo. Pero son súper sencillas. Ustedes no quiere decir que tengan que utilizar las tres, excepto si el ejercicio se los pide, salvo que el ejercicio les diga calcular por el corolario y verificar con las otras expresiones del mismo corolario, ahí sí tendrán que utilizar las tres. Pero si no, con que elijan una igualdad, ya estaríamos, ¿sí? Vamos a arrancar con el primero, ¿sí? X diferencial de y. Y lo que voy a hacer es reemplazar, ¿sí? Voy a reemplazar a x por la ecuación paramétrica de x, a coseno de t, y diferencial de y por b coseno de t, diferencial de t. ¿Entre quién? Entre 0 y 2pi, que es donde va, digamos, los límites que tiene el parámetro, t. ¿Sí? Y solo me queda resolver. ¿Sí? En este caso en particular voy a multiplicar a por b y me va a quedar y coseno de t por coseno de t, por lo tanto me va a quedar ab coseno de t cuadrado, coseno cuadrado de t, perdón, diferencial de t. El ab, como es una constante, puede salir afuera de la integral. Y lo que voy a hacer, esto sí, ténganselo siempre a mano, son las sustituciones por las identidades trigonométricas, ¿sí? Esto si tengas un cuadrito o algo porque lo van a utilizar siempre. Coseno cuadrado de t lo puedo sustituir por 1 más coseno de 2t sobre 2. ¿Sí? Y esto me va a hacer muchísimo más sencillo la integral, o la resolución de esa integral. Entonces puedo sacar como afuera de la integral el 1/2, y me va a quedar dos integrales separadas para resolver. ¿Alguno se acuerda cuál es la integral de coseno de 2t? ¿Cómo se resolvía eso? ¿No era seno de 2t sobre 2? Perfecto. Resuelvo, integro la función trigonométrica y la divido por la constante o el coeficiente que multiplica al argumento.
Muy bien. En este caso me va a quedar seno de 2t sobre 2. ¿Entre quiénes? Entre 0 y 2pi. Y esta t sale de la integral de 1. ¿Sí? La evalúo entre esos dos límites y resuelvo. Entonces llego a la conclusión que el área, ¿sí?, sobre esta, o el área de la región, perdón, utilizando una integral de línea, es A por B por pi. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Sí? Ahora lo que yo hice es calcular las otras dos igualdades. ¿Sí? Profe, Utilizando las otras dos expresiones del corolario. Sí. no, en la diapositiva anterior, ¿verdad? Sí. Del 1 más coseno de 2t dijiste que el 1/2 lo sacabas fuera del integral, ¿no? Como factor ¿Y común, por qué, sí. ¿y por qué te quedó un 1 más coseno de 2t? Porque está acá. Porque este 2 multiplica al 1 y al coseno de 2t. Es lo mismo que Eh, yo hubiera escrito, ¿se entiende? Es lo mismo que yo hubiera escrito acá por 1/2. Y este lo borro. Entonces el 1/2 sale, me queda esto que está dentro del paréntesis. Acordate que el denominador es distributivo respecto de la suma y la resta de los numeradores. ¿Sí? Claro, hubiese quedado 1/2 más coseno de 2t sobre 2. Claro. Y Está como bien, ambos el 1. términos están multiplicados por 1/2, los saco fuera. ¿Sí o no? Ah, sí, sí. Ah, ya ¿Sí? entendí. Esto es lo mismo que escribir 1/2 Sí, 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 más sí, ya lo entendí, claro. coseno de 2. ¿Sí? Claro, lo que sacaste fuera era el 2 que está dividiendo, que en realidad es 1/2. Bien, ahora Exacto. sí. Sí, sí, Entonces sí, sí. solamente me queda lo que estaba dentro del paréntesis. Exactamente. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a esta? Que la pasé muy rápido, perdón. No, y de la parametrización, eh, Ujú. ¿de dónde salieron los cosenos y el seno? Porque habíamos dicho que la parametrización es la similar a la que hacíamos a una circunferencia. ¿Te acordás que cuando parametrizamos una circunferencia siempre x es igual a r coseno de t e y es Sí, r seno de t? sí, Bueno, acá hacemos lo mismo, la única diferencia es que en vez de poner r, ¿sí?, que en el caso de circunferencia siempre es la misma, tanto para x para y, acá vamos a claro. utilizar los denominadores, ¿sí?, los Ah, coeficientes que tienen x y y, bien, bien, en el listo, caso de una elipse. ¿Sí? listo. Buenísimo. Entonces, vamos a hacer lo mismo, nada más que usando las otras dos expresiones, ¿sí? Esta y esta. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que voy a hacer es reemplazar y diferencial de x por b seno de t y menos a seno de t diferencial de t entre 0 y 2pi. Y resuelvo. ¿Sí? En este caso me va a quedar positivo porque el menos con el menos hace positivo y me va a quedar ab por seno cuadrado de t, y hago lo mismo, el ab sale afuera de la integral y el seno cuadrado de t lo puedo reemplazar por otra igualdad en las identidades trigonométricas, que en este caso es 1 menos coseno de 2t sobre 2. Hago lo mismo, saco el 1/2 afuera e integro. Y el coseno de 2t, habíamos dicho que era seno de 2t sobre 2. ¿Sí? Y exactamente igual. Aplico Barrow, resuelvo. Esto lo paso rápido porque es igual que lo anterior, ¿sí? La única diferencia es que, bueno, tenemos un menos acá. ¿Sí? Antes teníamos un más, pero es exactamente lo mismo. Y resolviendo la última expresión, ¿sí?, que es mucho más sencilla incluso, nos va a quedar algo mucho más fácil. Reemplazamos por las ecuaciones paramétricas y sus diferenciales, ¿sí? Entonces me va a quedar a coseno de t por b coseno de t diferencial de t, menos b seno de t por menos a seno de t diferencial de t, menos por menos más, así que acá me va a quedar una suma, me va a quedar ab coseno t cuadrado, más ab seno de t cuadrado, como ambos términos tienen ab, lo saco como factor común, y coseno de t cuadrado y seno de t cuadrado, ¿cuánto me da? Coseno 1. cuadrado de t, perdón. 1. Seno cuadrado de t. 1. Entonces es mucho más sencillo, porque la b, como es una constante, sale afuera de la integral y tengo que integrar 1. Y la integral 1 entre 0 y 2pi es 2pi.
Simplifico el 2 con el 2 y obtengo el mismo resultado. Fíjense que esta expresión es mucho más sencilla que las otras. Igual las otras son fáciles, o sea, no es que tienen mucha complicación y son mucho más difíciles. Pero esta es mucho más fácil. Sí, en este caso porque nos quedó el coseno cuadrado más el seno cuadrado. Sí, claro. Está bien, Igual pero no la mayoría de las veces esta es la expresión más sencilla. Pero sí, obvio. Porque acá, fíjense que nosotros tuvimos que hacer el reemplazo por una de las identidades trigonométricas para facilitar la integral y poder resolverlas más sencillamente. Pero sí. En este caso, al quedarme coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, ya sé que es 1, se simplifica todo muchísimo más. Y solamente es esto, ¿sí? La aplicación del corolario del teorema de Green. No tiene ningún tipo de dificultad extra. Es súper sencillo el cálculo del área para una integral de línea. Súper sencillo, ¿no? No hay nada que no hayamos visto, no hay nada que no sepamos, no hay nada que no sepamos hacer. ¿Sí? Porque solamente aplicar, parametrizar y aplicar esas expresiones, nada más. ¿Hay alguna duda, pregunta en particular respecto a esto? No. ¿El resto? No. ¿No? ¿Estamos todos bien? Bien. Y con esto terminaríamos el TP16. Hasta acá llega el 16. ¿Sí? Porque esta era la última que me quedaba. Esto está completo en el Drive. ¿Sí? Lo pueden ver de ahí. Y con esta ya terminaríamos el 16. Lo que vamos a empezar ahora es TP17 y arrancaríamos con el TP18. ¿Sí? El TP17 tiene que ver con la parametrización de superficies y la identificación del gráfico, y el TP18 tiene que ver con las integrales de superficie, que es lo que arrancaríamos a ver hoy. Y ya nos queda nada, chicos. Nada. Re poco todo. Que es algo bueno y malo a la vez. No sé cómo vienen con el resto de los trabajos prácticos, pero nos queda la semana que viene, no, la otra sería el parcial, en 3 semanas. Si no vienen digamos, llevando las cosas al mismo ritmo que las clases, si pueden hacerlo, o sea, ponerse a resolver las prácticas, no sé cómo estarán con las otras, pero acuérdense que es a partir de la 10 hasta la 19, son 9 prácticas. Si bien algunas son muy cortitas, tienen 2 ejercicios, por ejemplo, ahora la 17 son 2 puntos nada más, tienen bastante para resolver. No lo quiero asustar, pero es bastante. Pasó rápido el año. Pasó rapidísimo. La verdad, súper rápido. Y ya nos agarra con todo el cansancio de fin de año, pero bueno. Y con este calor que es insoportable para ser octubre, como mucho. Bueno, voy a dejar de quejarme y vamos a empezar a ver esto, ¿les parece? De a poco. Acá van a ver que este Power parece que es muy largo, pero tiene mucha explicación, tiene mucho escrito en el Power, para que lo podamos leer y analizar de a poco. Acá, esto tampoco es muy complicado, pero hay que prestarle atención. ¿Sí? Y acá vamos a aplicar un montón de cosas que ya vimos anteriormente. Y dice: hasta el momento trabajamos con funciones vectoriales de una sola variable. Siempre estas fueron las funciones vectoriales que utilizamos. R de t, x de t en y, más y de t en j, más z de t en k. El parámetro t es la variable y las componentes son las ecuaciones paramétricas de una curva en el espacio. De forma que una función vectorial
nos permite parametrizar curvas para luego poder evaluar integrales sobre ellas. Si subimos un escalón, ahora tendremos funciones vectoriales de dos variables, que van a ser de esta forma. R de V igual a X de V en Y, más Y de V en J, más Z de V en K. Tenemos dos parámetros, U y V, y las funciones escalares componentes, X de V, Y de V, Z de V, son las ecuaciones paramétricas de una superficie en el espacio. ¿Sí? Podemos así parametrizar superficies definiendo la correspondiente función vectorial para luego evaluar integrales sobre ella. Entonces, tenemos que tener en cuenta que antes nosotros usábamos funciones vectoriales de una sola variable, ¿sí? Que lo que nos servía para parametrizar curvas en el espacio. Ahora lo que vamos a parametrizar son superficies en el espacio. Por lo tanto, vamos a necesitar funciones de dos variables, ¿sí? Que van a ser estas que tenemos acá. Y estas funciones vectoriales de dos variables nos van a ayudar para parametrizar las superficies, ¿sí? Y luego poder evaluar integrales sobre ellas. O al revés, tengo parametrizo para encontrar la función vectorial, pero para después poder integrar sobre esa superficie. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. De a poco, vamos de a poco. Superficie con proyección regular. ¿Qué es eso? Dice, son superficies que se obtienen como gráfica de una función de dos variables z igual a f de x. La ventaja de estos casos es que podemos utilizar las variables independientes x y como parámetros simplificando el proceso de parametrización, el cual sería x, y z de f de x, y, que son las ecuaciones paramétricas de la superficie, y los intervalos dependen de la región en el plano x, y. ¿Cómo se traduce todo esto que está acá? Vieron que nosotros que cuando parametrizábamos, utilizábamos mucho el parámetro t, ¿sí? Y si parametrizábamos x e y, era x igual a, no sé, si era una circunferencia, r coseno de t, y era igual a r seno de t, y z igual a z, suponete, ¿sí? En el caso de parametrizar con proyección regular, no vamos a utilizar otros parámetros que no sean x, y, z, ¿sí? No vamos a utilizar otra nomenclatura, vamos a utilizar a x, a y y a z, que es función de x e y, como parámetros. ¿Se entiende eso? Sí, sí. La proyección regular en algunos casos, en otros no, vamos a ver, nos facilita, ¿sí? Un montón del cálculo, ¿sí? Todo el proceso de parametrización para poder después integrar, ¿sí? Y dice, los intervalos dependen de la región en el plano x. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una superficie en el espacio, y para poder encontrar los intervalos, ¿sí? De x y de y, en este caso, porque es de proyección regular, lo que voy a hacer es proyectar sobre el plano x, y voy a tener que caracterizar la región como veníamos haciendo con integrales dobles, o integrales triples también, que hacíamos la proyección de la superficie en el espacio en el plano x, y sacábamos los límites para x e y de esa región proyectada. ¿Se acuerdan eso? De esta forma es exactamente igual. Las regiones yo las puedo caracterizar, acuérdense, tipo 1, tipo 2, rectangular, polares, etc. ¿Sí? Entonces los intervalos van a depender de la región que esté proyectada en el plano x. Entonces, si estos van a ser las ecuaciones paramétricas, la función vectorial asociada a estas ecuaciones paramétricas va a ser esta. R de x, y igual a x en y más y en j más f de x, y en k, que esto es z. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. De igual manera, podemos utilizar las expresiones de coordenadas cilíndricas esféricas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para estas ecuaciones, para resolver este tipo de integrales, o para poder parametrizar
estas integrales vamos a utilizar, en algunos casos, coordenadas cilíndricas, que serían estas, x igual a coseno de tita, y igual a seno de tita, y z igual a z, ¿sí? Para r de z tita, me va a quedar esta la función vectorial, ¿sí? Que en este caso corresponde a un cilindro circular recto de radio A, o las esféricas también, que van a ser x igual a seno de phi coseno de tita, y igual a seno de phi coseno de tita, perdón, a seno de phi seno de tita, y z igual a coseno de phi. Y esta va a ser la función vectorial. Y esto corresponde a una esfera de radio A, ¿sí? Esto lo volvemos a escribir porque es algo que volvemos a utilizar, ya lo habíamos visto, para integrales triples, ¿sí? Este tipo de coordenadas. Esto es nada nuevo porque es lo mismo que vimos siempre. Ahora sí. Vamos a resolver el primer ejercicio de la práctica, que dice parametrizar las siguientes superficies. Vamos a resolver el ejercicio D, que dice porción de esfera de ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16. En el interior del cono, x cuadrado y cuadrado igual a z cuadrado. Y dice, tenemos una esfera centrada en el origen de radio 4 y un cono circular recto de eje z. Y esto vendría a ser la gráfica. Si ven, tengo a la esfera, tengo el cono, ¿sí? Lo que me va a importar a mí, o en realidad la superficie o la porción de la superficie que yo voy a parametrizar, va a ser la intersección de esas dos. O sea, la intersección de esta esfera con este cono, que vendría a ser este pedazo que queda acá arriba. ¿Sí? Como esa bochita de lado. Si yo tengo un cono y tengo una esfera, es como la parte de la esfera que queda intersectada por el cono. ¿Se entiende? Esa es la parte o la porción de la superficie que yo voy a parametrizar. Profe, ahí el cono que es en el eje z negativo o es un reflejo. No, sí, lo que pasa es que el cono tiene los dos ¿cómo se llama? Como, no se dice ramas, pero tiene las dos. Lo único que a mí me importa es la porción de arriba, ¿sí? No es un reflejo, es que los conos van hacia arriba, hacia las zetas positivas, hacia las zetas negativas. No me sale, no es la palabra rama, pero no me sale cómo se llama la parte que va hacia abajo también. Bueno, suponete que sí, que es rama, pero tiene otra palabra, ¿sí? Nosotros en este caso, como estoy en una esfera que está centrada en el origen y está intersectada por un cono, la única porción que me va a importar es la positiva, ¿sí? Bien. Siempre en la mayoría de estas integrales que vamos a resolver y de todas estas superficies, siempre nos va a importar la parte positiva, ¿sí? Por encima del plano XY. ¿Sí? Sería como los 4 primeros octantes. Salvo que el ejercicio lo aclare. ¿Sí? Que no pasa. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Bien. Entonces, dice, el ejercicio nos indica parametrizar la porción del casquete esférico que se encuentra en el interior del cono. Entonces, como se trata de una esfera, podemos utilizar las coordenadas esféricas para hacer el proceso de parametrización. Recordamos que la esfera es de radio 4. Entonces, si nosotros vamos a parametrizar utilizando las coordenadas esféricas, me va a quedar de esta forma. X es igual a 4 seno de phi coseno de tita, y es igual a 4 seno de phi seno de tita, y z es igual a 4 coseno de phi. Para completar la parametrización resta definir los intervalos de cada parámetro para que las ecuaciones representen solo la porción de superficie deseada. Entonces, los parámetros son tita y phi. Entonces, para el caso de tita, dice, es el ángulo sobre el plano horizontal. Acuérdense que siempre tita arranca en las x positivas, ¿sí?
Si proyectáramos la porción de casquete sobre el piso, nos resultaría en una circunferencia completa, ¿sí? Porque yo miro la intersección entre la esfera y el cono, vuelvo para atrás, esta parte de acá, y yo la miro desde arriba y hago la proyección sobre el plano XY, sobre este plano, lo que voy a ver es una circunferencia, ¿sí? ¿Me siguen? Acá no se ve muy bien, Sí. pero solo lo que voy a ver es una circunferencia. Entonces, si voy a ver una circunferencia, ¿cuál va a ser el intervalo para tita? Si la circunferencia es completa. Entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. Perfecto. Y nos queda definir la de phi. Y dice el ángulo de inclinación respecto del eje z. Acuérdense que phi parte de las zetas positivas y como mucho o lo máximo que puede tener de amplitud es z negativa. O sea que va de 0 a 180. Pero como dice, el eje pertenece a la porción de superficie, el ángulo iniciará en 0 y luego se inclinará hasta limitar con el cono. ¿Sí? Vamos para atrás. Va a arrancar acá, en el eje z positivo, y se va a mover hasta encontrarse con el cono. ¿Sí? Esta va a ser la amplitud de phi. Entonces, phi va a ir de 0 a 45. ¿Sí? Dice, ¿por qué hasta 0,45? Porque el cono tiene todas las variables, porque el cono tiene en todas sus variables el mismo coeficiente, ¿sí? Entonces, como es un cono regular recto, circular recto, ¿sí? La inclinación es de 45 grados. Entonces, phi va a ser de 0 a 45. ¿Me siguen hasta acá? Yo sí. ¿El resto? Sí, sí, profe. Sí, sí. Genial. Entonces, con este análisis terminamos de definir los intervalos para completar la parametrización, que me va a quedar de esta forma. Tengo las ecuaciones paramétricas y tengo los intervalos. Para tita habíamos dicho que era de 0 a 2pi porque daba la vuelta completa porque la proyección era una circunferencia. Y phi va de 0 a pi sobre 4, que es 45 grados. Entonces la función vectorial me va a quedar de esta forma. R de tita phi, 4 seno de phi coseno de tita en i, 4 seno de phi seno de tita en j, 4 coseno de phi en k. Y dice, si en GeoGebra usamos el comando superficie y colocamos las ecuaciones paramétricas recién definidas, el software graficará la superficie que el ejercicio nos indica. O sea, solo la parte del casquete esférico que limitaba con el cono, que es esta parte que está acá. Y dice, al igual que ocurría en curvas, la función vectorial inicia desde el origen e irá recorriendo todos los puntos de la superficie a medida que los parámetros varían. ¿Sí? A medida que tita y phi van variando, esta función vectorial se va a ir moviendo y va recorriendo la superficie. ¿Vamos bien? ¿Se entendió cómo parametrizamos esta superficie? Sí, sí. Bien, el resto de creo que ese punto son 4 ejercicios, o 5, y acá hicimos uno, y les restaría a ustedes los otros. Este era el más, entre comillas, complejo, porque era una esfera con un cono, eran bastante, entre comillas, complejos, ¿sí? El resto es mucho más sencillo, los que tienen que parametrizar. Bien. ¿Seguimos? Y ahí terminaría el ejercicio. Simplemente era esto, era encontrar las ecuaciones paramétricas, los límites y la función vectorial. Nada más. En el punto 2 de la práctica, lo que tenemos que hacer ahora es identificar y graficar la superficie. Nos van a dar la función vectorial y los límites. Y nosotros tenemos que identificar y decir, ah, bueno, se trata de esta superficie, y la graficamos. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio C, que dice, R de V con B coseno de U en I, más B seno de U en J, más B cuadrado en K. Con B mayor o igual a 2, menor o igual a 6, y con U, perdón, mayor o igual a 0, menor o igual a 2pi. Para identificar la superficie, el proceso es similar a identificar curvas.
debemos hallar relaciones entre X, Y Z eliminando los parámetros. O sea, tenemos que tratar de eliminar U y B y encontrar la relación de esto con X, Y, Z. Y lo primero que nos tiene que salir es que le relacionamos las coordenadas cartesianas con los parámetros utilizando las ecuaciones paramétricas. Y las ecuaciones paramétricas salen de la función vectorial. Entonces, yo sé que X va a ser igual a B coseno de U, Y va a ser igual a B seno de U, y Z va a ser igual a B cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Me dan la función vectorial. Y yo tengo que tratar de identificar qué tipo de superficie es y graficarla. Para identificarla tengo que eliminar los parámetros, U y B en este caso, y llevarlo a coordenadas cartesianas, para poder encontrar algo que me resulte familiar. ¿Sí? Una expresión que yo diga, yo la miro y digo, ah, sí, esto es un elipsoide, ah, sí, esto es un hiperboloide, ah, sí, esto es un cilindro. ¿Sí? ¿Se entiende? Algo que yo lo vea y identifique enseguida la ecuación. Y eso nos pasa con las ecuaciones en coordenadas cartesianas. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, dice, observando estas expresiones, son análogas a las coordenadas polares, pero en lugar de R y θ tenemos U y B. ¿Sí? Ven que son bastante similares. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder despejar o sacarme de encima los parámetros? Una de las tantas cosas que podemos hacer es sumar ambas ecuaciones, o las dos primeras, y elevarlas al cuadrado. Esto es un procedimiento que lo van a ver que se hace mucho para poder eliminar parámetros y llevarlas a coordenadas cartesianas. Entonces, voy a sumar los dos primeros miembros de las dos primeras ecuaciones y las elevo al cuadrado, lo mismo con los dos segundos miembros. ¿Sí? Entonces, mirando el segundo miembro, puedo sacar como factor común B cuadrado. Y si yo saco como factor común B cuadrado, ¿qué me queda? La suma de un coseno cuadrado y un seno cuadrado, o sea, 1. ¿Y cuánto me da eso? 1. 1. Entonces me queda que X cuadrado más Y cuadrado es igual a B cuadrado. ¿Y a qué es igual B cuadrado? A Z. A Z. Entonces, hago esa sustitución, ¿sí? Entonces hallo de esta forma la relación entre coordenadas y me queda una ecuación que voy a poder identificar fácilmente, todo en coordenadas cartesianas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Y ahora viene el tema. Yo les pregunto, ¿a qué corresponde esta ecuación? ¿A qué superficie? ¿Una circunferencia? No. Una circunferencia sería en el plano, si Z fuera una constante. ¿Sí? Pero estoy en el espacio. Ah, está bien. Si Z fuera una constante 4, 5, 20, lo que sea, ahí sí tendría una circunferencia de radio raíz de tanto. Una Ahora, esfera, entonces. no, para hacer una esfera, ¿te acordás cómo era la ecuación de la esfera que vimos recién? Tenía que tener las tres variables al cuadrado y igualada a una constante. Así que tampoco Sí. es una esfera. Un paraboloide. Es un paraboloide, sí, señor, es un paraboloide. Tengo dos variables al cuadrado y una lineal, ¿sí? Las variables independientes, están al cuadrado y la variable dependiente es lineal, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si esta variable no está? ¿Qué es eso? Y una parábola. No es una parábola, claro. Es una parábola en el plano. ¿Y en el espacio? Sí, una parábola en el plano IZ es una parábola, eso no hay dudas.
Paraboloide. Pero ¿es un paraboloide en el espacio? Un paraboloide es este que me dijeron recién y está perfecto, tengo las dos elevadas al cuadrado, ¿sí? Eso es un paraboloide. Ahora, si esta no estuviera, ¿sí? Y tengo solamente esto, tengo en el plano IZ una parábola que cuando la llevo al espacio la tengo que proyectar en el eje de la variable que falta. Entonces, es una parábola que voy a proyectar sobre el eje X. Por lo tanto, voy a tener un cilindro parabólico. ¿Sí? Claro, ¿O sí, no? sí. La parábola extendida para los dos lados. No escucho nada, se No, escucha es muy, una muy, muy parábola bajito. que está extendida hacia los dos lados, sobre el eje Claro, sobre el eje X. positivo. Claro, sí, sí. Exactamente. Siempre la voy a proyectar, ¿sí? En el caso de tener, por ejemplo, z igual a y al cuadrado, o por ejemplo tener, no sé, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí? Que eso en el plano es una circunferencia de radio de raíz de 1. Perdón, raíz de 1, 1, perdón. X cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Es una circunferencia de radio 1, ¿sí? Eso en el plano está clarísimo. Y esto en el plano está clarísimo que es una parábola. Pero cuando yo estoy en el espacio, ¿sí? Esas regiones, ¿sí? Esas curvas que yo tengo en el plano, las tengo que proyectar, ¿sí? Porque estoy en el espacio. Entonces, si yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí? Que es una circunferencia de radio 1 en el plano XY, la tengo que proyectar sobre el plano XZ. Perdón, sobre el plano Z. ¿Sí? Entonces voy a tener un cilindro circular, porque esa circunferencia proyectada sobre el eje Z me da un cilindro. Lo mismo acá. En el plano ZY tengo una parábola, pero la tengo que proyectar en el eje de la variable que falta. La variable que falta en este caso, si yo tapo acá, es X, entonces voy a tener un cilindro parabólico de eje X, que sería como una canaleta en forma de parábola. ¿Sí? Porque no es un cilindro como nosotros nos imaginamos un cilindro cerrado. ¿Sí? ¿Cuesta más verlo eso? No, no, se ve bien. ¿Se ve bien? Escucho re Sí, bajito, por eso te pregunto. es una canaleta acostada, o sea, Ah, mirándote de frente la perfecto. parte hueca. Ahí va, eso es, sí, es eso. Exactamente. ¿Se entendió eso? ¿El resto? Profe, yo Sí. mirando los apuntes del año pasado, tenía cilindros parabólicos, a modo de ejemplo, ¿no? X cuadrado igual a 2 rho por i, ¿puede ser? 2 rho por i. Creo que es rho. Tendría que revisarlo. Pero... Puede ser, sí, también. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí tenés una constante y tenés que ver. Es lo mismo, porque vos tenés x cuadrado y tenés 2 rho por i. Tiene que ver con el. ¿Cómo se llama? Claro, en este caso X cuadrado sería I cuadrado, según lo que planteas vos. Claro, sí. O sea, vos tenés que. Para no hacerlo tan complejo con el 2R y todas esas cosas, o el rho, lo que sea, que tiene que ver con la excentricidad y todo de los paraboloides. Para no hacerlo tan complejo todo ese tema, siempre vos fíjate que cuando estoy si tengo dos variables, ¿sí? Como en este caso, suponete que una al cuadrado y una lineal, ¿sí? Yo la voy a pensar primero en ese plano, ¿sí? Por ejemplo, en este caso la voy a pensar en el plano IZ, ¿sí? Entonces, en el plano IZ tengo una parábola. Ahora, como estoy en el espacio y me piden representar esa superficie en el espacio, la voy a proyectar en el eje que falta siempre. En ese caso, vos tenías x cuadrado igual a y. Bueno, tengo una parábola en el plano XY, la voy a proyectar sobre el plano Z. Entonces, es un cilindro parabólico de eje Z. ¿Sí? Sí, Yo para sí, que no sí. se compliquen tanto con el tema sí, tiene que ver con las excentricidades y un montón de cosas, que me parece que es complejísimo al pedo. ¿Sí? Fíjate ¿se acuerdan que yo les mandé unos apuntes? Cuando vimos esta parte creo que fue al principio, no me acuerdo si es el trabajo práctico 2 o el 3. Ahí busco, a ver. Bueno, yo les mandé unos apuntes, ¿sí?
que son como unos power que tienen, que es mucho más sencillo ver cómo son las trazas y cuando se van intersectando con los distintos planos paralelos, ¿qué me queda? Las superficies. Me parece que es mucho más sencillo si lo ves de esa forma. Yo, ¿por qué no? Para que no se compliquen tanto. Lo que sí, ármense como una listita y la tengan a mano. Ténganlo a mano. Igual entiendo que también tienen GeoGebra, poner esta ecuación en GeoGebra y les sale automáticamente qué es. No le tienen ni que pensar mucho. Digo GeoGebra como digo Mascado, AutoCAD o cualquier otra graficadora que utilicen. Pero bueno, está bueno que la sepan y las puedan identificar lo más rápido posible, sin utilizar una graficadora. Bien, entonces, volviendo a la función que teníamos, que me ha dicho el compañero que era un paraboloide, está perfecto, es un paraboloide circular, ¿sí? Porque tengo las dos variables al cuadrado, de eje z, por lo tanto, esa es la superficie representada por la función vectorial. Tengo un paraboloide, ¿sí? Entonces dice, sin embargo, ahora debemos graficar, y la porción de paraboloide que graficaremos, o que grafiquemos, dependerá de los intervalos definidos en los parámetros. Acuérdense que los parámetros me decían que b era mayor o igual a raíz de 2 y menor a raíz de 6, y que u va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 2pi. Entonces, u, como se encuentra dentro de identidades trigonométricas, se trata de un parámetro angular. Además, su intervalo de 0 a 2pi deja en claro que se trata de una vuelta angular. ¿Sí? U va a ser el ángulo. Y B está asociada con el radio de la base del paraboloide y la altura del mismo. Esto sale, ¿por qué? Lo asocio. Porque sale de acá. De la función vectorial. ¿Ven que U es el argumento de las dos funciones trigonométricas y B está multiplicando y habíamos dicho que podíamos relacionar esto con las coordenadas polares? Y esto se asemeja a las coordenadas polares de una circunferencia con radio B. ¿Lo ven eso? ¿Sí, no? ¿Más o menos? ¿Alguien que me conteste? ¿Me escuchan? Sí. ¿Puede Sí. repetir la pregunta? Contéstenme porque no sé, muchas veces me quedo sin internet y no sé si me están escuchando o no. Sí, digan que sea no, o sí, o hagan un ruido o algo, para saber que están ahí. Entonces, por eso, acá el profesor cuando hace el análisis de U y de B, asocia U con un ángulo, claramente, aparte además está bien claro con el tema de los intervalos, y a B con el radio, ¿sí? Por la ecuación, por la función vectorial. Y dice, podemos usar su relación con z para definir la porción de superficie representada, porque además z era igual a b cuadrado. Si se acuerdan que lo sacamos de la función vectorial y en la ecuación paramétrica. Entonces, si z es igual a b cuadrado, y b, perdón, está entre raíz de 2 y raíz de 6, b cuadrado va a estar entre 2 y 6. Por lo tanto, z va a estar entre 2 y 6. ¿Sí? ¿Se entiende este análisis? Se relaciona a B con Z simplemente por salir de la función vectorial, porque además nosotros lo habíamos relacionado en la ecuación paramétrica, ¿sí? Z era igual a B cuadrado, entonces si B tiene intervalo entre, o sea, es mayor o igual a raíz de 2 y menor o igual a raíz de 6, B cuadrado va a ser mayor o igual a 2 menor o igual a 6. Por lo tanto, Z va a ser mayor o igual a 2 menor o igual a 6. Y significa que tenemos la porción de paraboloide entre las alturas 2 y 6. Y esto lo podemos relacionar con algo que vimos anteriormente, que eran las curvas de nivel. Tengo el paraboloide y va a estar cortado por el plano z igual a 2 y z igual a 6. Por lo tanto, la porción de superficie que a mí me interesa es la que queda entre esos dos planos.
¿Sí? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí, sí, profe, se entendió. Bien. Este era el paraboloide. Sabemos que la ecuación del paraboloide era x cuadrado más y cuadrado igual a z. Si z es igual a 2, x cuadrado más y cuadrado es igual a 2. ¿Y esto qué es? En el plano. X y. Hoy lo dijeron un montón de veces. ¿Qué es esto en el plano X y? Ahora, si no es una esfera, Ahí no escuché nada. Perdón. si no es una esfera. En el plano. La esfera es en el espacio y tendría que tener z cuadrado para tener una esfera. Ahora sí, una circunferencia. Ahora sí es una circunferencia. ¿De radio qué? Eh, raíz de 4. Raíz de 2. ¿Sí? Si Raíz de tengo 2, x claro. cuadrado más y cuadrado igual a 2, acuérdate que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Por lo tanto es raíz de 2. Y si z es igual a 6, voy a tener otra circunferencia de radio raíz de 6. ¿Sí? Por lo tanto, dice, tenemos una circunferencia de radio 1,41 raíz de 2 a una altura de z igual a 2 y una circunferencia de radio 2,45 raíz de 6 en la altura z igual a 6. Con estas curvas como extremos podemos graficar la superficie. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Porque es esto la porción de la superficie. ¿Sí? La que quedaba entre z igual a 2 y z igual a 6. Simplemente eso a mí me importa del paraboloide. Estamos. Porque yo solamente tenía que identificar de qué curva se trataba, o de qué superficie, perdón, se trataba, y graficarla. Y el paraboloide, que está completo, solamente me importa esta porción. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Respecto a esto. En mi caso no, profe, va todo bien explicado. Buenísimo. ¿El resto? También. ¿Estamos más o menos igual? Bien. Genial. Buenísimo. Esto básicamente es el TP17. Parametrización de superficies, como hicimos en el anterior, identificación y gráfica de superficies. ¿Sí? TP17, solamente esto. Son 4 o 5 ejercicios para resolver de esta misma manera. Son iguales. ¿Sí? Ahora lo que podemos arrancar es con la integral, o cómo resolver integrales de superficie. Y esto sería TP18. ¿Sí? Vamos a empezar de a poquito también. Dice, se pretende evaluar una función de 3 variables sobre una superficie en el espacio. ¿Sí? La expresión correspondiente es la siguiente, es la integral doble sobre la superficie de g, x y z diferencial de superficie. Ahora no tenemos regiones en el plano, sino diferenciales de superficie en el espacio. Sin embargo, para evaluarla, necesitamos recurrir a una parametrización de la superficie y luego realizar la integral sobre el dominio de los parámetros, resultando lo siguiente. La integral doble del dominio, si el dominio de los parámetros, en realidad lo que vamos a hacer es utilizar los intervalos de esos parámetros. ¿Sí? Como hicimos en el anterior, vieron que en el anterior nos daban u y b y nos decían que era entre raíz de 2. Bueno, eso es lo que vamos a poner acá. Por eso dice dominio de los parámetros. Los intervalos son los que se va a manejar cada uno de los parámetros u, b. Pero nos va a quedar la integral doble de g. Y como la función va a estar en función de los parámetros, ¿sí? Cada una de las funciones x, y z van a estar en función de esos parámetros.
Entonces por eso lo expresamos de esta forma, ¿sí? G de XU, perdón, G, XV y VZV por, y esto es lo nuevo, ¿sí? Que es el diferencial de superficie, que es el módulo del producto vectorial de las derivadas parciales de las funciones vectoriales respecto de los dos parámetros por el diferencial del área. Esto que parece complejo no es tan complejo. Ahora después lo vamos a ver. El dominio D es el definido por los intervalos de ambos parámetros. Y este es el diferencial de superficie, ¿sí? Que es la función vectorial, tendrá dos derivadas parciales, el módulo del producto vectorial entre esas derivadas es lo que necesitamos. ¿Sí? Esto básicamente lo único que me define es lo que vamos a utilizar para poder calcular esa integral de superficie, que va a ser esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Esto es como muy abstracto todo. Ahora vamos a ir, más adelante vamos a aplicarlo a un ejercicio. ¿Sí? Dice, superficie con proyección regular. Si tenemos una superficie gráfica de una función z igual a f de xy, vamos a utilizar como el módulo del producto vectorial de las derivadas parciales de R respecto de los parámetros por el diferencial de área, como esto. ¿Sí? Cada vez que nosotros utilicemos proyección regular, todo este choclito que tenemos acá es esto. Que esto ya lo habíamos visto, no sé si se acuerdan, hace unas clases anteriores, hace un tiempo ya, para el cálculo del área de superficies alaviadas en el espacio, utilizábamos esta expresión, que es la raíz cuadrada de las derivadas parciales de la función respecto de x y de y al cuadrado más 1 por el diferencial de área, que en este caso es de x de y. ¿Sí? Pero cada vez que nosotros utilicemos proyección regular, todo esto que nosotros tenemos acá, lo vamos a definir como esta raíz cuadrada, por estos diferenciales. Entonces, la integral que teníamos en la filmina anterior, me va a quedar de esta forma. Va a ser la integral doble del dominio de g de x y f de xy. Acuérdense que estamos en proyección regular, y cuando usamos proyección regular, los parámetros son x, y z, que en este caso z va a ser función de f de x y de y, perdón, por la raíz cuadrada de las derivadas parciales de las funciones al cuadrado más 1 por el diferencial de área. Con lo cual no sería necesario recurrir a la función vectorial y sus derivadas parciales, porque solamente voy a utilizar estas expresiones que van a salir de la derivada, de las derivadas parciales de la función. Es mucho más sencillo cuando utilizo proyección regular. Pero no en todos los casos. Bueno, en realidad no sé si es tan sencillo, pero no en todos los casos voy a poder utilizar proyección regular. Ahora lo vamos a ver en ejercicios. ¿Se entendió algo de todo esto? ¿Quedó algo de todo esto que dije? ¿O no? ¿O es un bardo que no se entendió nada? Más o menos. Más o menos. Lo que nos tiene que quedar es lo siguiente. Para poder calcular el integral de superficie, yo voy a utilizar esta expresión. Siempre. ¿Sí? Y esta expresión está en función de los parámetros v. Pero hay muchas veces que nosotros vamos a utilizar proyección regular. Y en la proyección regular no usamos v. Usamos xy y la función de xy que es z. ¿Sí? Entonces, en el caso de utilizar proyección regular, voy a reemplazar esto que teníamos en la ecuación anterior, que estaba acá, que es esto, que está acá. En vez de poner esto, que lo vamos a aprender a calcular, que es súper fácil también, en vez de usar esto, voy a utilizar esta expresión. Entonces, la integral anterior, en proyección regular, me queda de esta forma. Porque ya no tengo los parámetros v, solamente tengo xy y f de xy, y en vez de tener el módulo del producto vectorial de todo esto, tengo esta expresión. Entonces, cada vez que yo tenga que calcular la integral sobre una superficie con proyección regular, no tengo que recurrir a la función vectorial y sus derivadas parciales. Porque no tengo los parámetros v.
¿Ahí se entendió un poquito mejor? Sí. Bien. Área de una superficie alveada. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Para el cálculo de una superficie, perdón, para el cálculo de un área, ¿qué función teníamos que integrar siempre? 1. 1. Entonces, si quiero calcular el área de una superficie, la función a integrar también va a ser 1. ¿Sí? Entonces, la integral doble sobre la superficie de g, x y z diferencial de superficie me va a quedar como la integral doble de la superficie del diferencial de superficie, porque ahora g de x y z es 1. ¿Sí? Y el diferencial de superficie, ¿qué era? Era el módulo del producto vectorial de las derivadas parciales de la función vectorial u y b por el diferencial de área. Pero si estoy en proyección regular, todo esto se transformaba en esto. Entonces, para el cálculo de un área utilizando proyección regular, voy a utilizar esta expresión. Porque la función a integrar es 1. Lo tendría que poner acá. Y si no utilizo proyección regular, lo que tengo que utilizar es esta expresión. Para el cálculo de área. ¿Sí? Después, si a mí me piden calcular una integral sobre una superficie y me dan otra función, la función esa la voy a tener que poner acá, pero no va a ser 1. Y si no es 1, no estoy calculando área. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bien. Vamos a un ejercicio. Dice, TP número 18, el ejercicio número 1. Dice, calcular el área de las siguientes superficies. Y el B dice, superficie del inciso 2C, que es el que hicimos recién. En el ejercicio anterior identificamos la superficie dada por la siguiente función vectorial, nos daban esta función vectorial con estos límites, ¿sí? Y el resultado fue una porción de un paraboloide entre las alturas 2 y 6. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esto es tal cual lo que calculamos en el anterior, filmina. Bueno, en el ejercicio anterior en realidad. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, es lo mismo. Simplemente lo identificamos. Ahora tenemos que calcular el área de esa superficie. Si utilizamos proyección regular, ¿sí? Si lo hacemos con proyección regular, dice la proyección de esta superficie sobre el plano XY es la región contenida entre las curvas de nivel extremas de la superficie, es decir, las dos circunferencias que hemos identificado. Si yo a esto lo miro desde acá arriba, si lo miro desde arriba, voy a ver dos circunferencias concéntricas. Voy a ver esta circunferencia y esta circunferencia más grande. Por lo tanto, voy a ver esto. Desde arriba, ¿sí? Si yo lo miro arriba sobre y hago la proyección sobre el plano XY, voy a tener, la de rojo va a ser la circunferencia de x cuadrado más y cuadrado igual a 6. O sea, va a ser el paraboloide intersectado por el plano z igual a 6. Y la del medio va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 2, que va a ser el paraboloide cortado o intersectado por el plano z igual a 2. ¿Vamos bien hasta acá? Es la proyección de lo que yo veo desde arriba. ¿Sí? Lo que voy a tener que caracterizar para poder sacar los límites de integración va a ser la región que quedó entre esas dos curvas. O sea, esto que está marcado con estos palitos en negro. Y caracterizar esa región es como veníamos caracterizando las regiones anteriores. ¿Sí? Como hicimos con integrales dobles. Yo la puedo hacer de tipo 1, de tipo 2, rectangular, polar. En este caso, ¿en qué coordenadas nos va a convenir caracterizar esta región? Polares. Polares, claramente. Si estamos hablando de circunferencias, claramente nos convienen polares. ¿Y cuáles son los parámetros de polares?
El radio no sería la distancia que hay entre las dos circunferencias. Bien, perfecto. ¿Cuál va a ser los límites para R? De ahí, ¿Cuál es el radio de esta? Perdón, primero. sería radio, raíz de 2. Muy bien. Entonces el límite inferior para R, que arranca acá y termina acá, va a ser raíz de 2. ¿Y el superior? Raíz de 6. Muy bien. Entonces R va a estar entre raíz de 2 y raíz de 6. Perfecto. ¿Y cuál es la otra variable que nos falta? No era el ángulo. Phi usábamos. Tita. Tita. Sí. 2pi sería. Muy bien. De 0 a 2pi porque son dos circunferencias completas. Muy bien. Entonces, la caracterización en coordenadas polares me va a quedar r tita, perteneciente a r cuadrado, tal que r mayor o igual a raíz de 2, menor o igual a raíz de 6, y tita mayor o igual a 0, menor o igual a 2pi. Muy bien. Entonces, esos son los límites que voy a utilizar para poder armar mi integral doble, ¿sí? Porque acuérdense que eran integrales dobles. Lo que me queda a mí ahora es, acuérdense que teníamos que encontrar la raíz cuadrada de las derivadas parciales de la función. La función es la función, es z igual a x cuadrado más y cuadrado, que es la ecuación del paraboloide, ¿sí? Por lo tanto, las derivadas parciales van a salir de acá. Voy a tener que encontrar la derivada parcial respecto de x y de y. En este caso, respecto de x va a ser 2x, y respecto de y va a ser 2y. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Con estas dos derivadas parciales ya puedo armar, y los límites, puedo armar integral. Que como estoy calculando el área, la función integral es 1, y todo esto sería como el diferencial de superficie, que es la raíz cuadrada de las derivadas parciales de la función respecto de x y de y al cuadrado más 1 por el diferencial del área. Como definimos, cualquier cosa estoy diciendo, como definimos o caracterizamos a la región en coordenadas polares, el diferencial de área tiene que ser en coordenadas polares. R, diferencial de R, diferencial de tita. Entonces me va a quedar que 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1, todo bajo la raíz cuadrada, por R, diferencial de R, diferencial de tita. ¿Y ya puedo resolver? ¿Ya puedo empezar a integrar? No tenés que cambiar a x cuadrado de y cuadrado por r. Excelente, tengo que tener todas en las mismas coordenadas. No puedo integrar cuando tengo x, y r, diferencial de r, diferencial de tita. No lo puedo hacer. Tengo todas variables distintas. Entonces tengo que tener todo en r y tita. Entonces lo que voy a hacer es sacar factor común 4, y x cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares, ¿a qué equivale? R cuadrado era. A r cuadrado. Y ahora sí tengo todo en r y tita. Y ahora sí puedo integrar. ¿Y cómo resolvería esta integral? Aplicando el método de sustitución. Muy bien, sustitución. En este caso, el profesor usó U, pero por ahí vamos a haber usado otra nomenclatura distinta para no confundirla con el U y el V de los parámetros. Pero bueno, porque es por costumbre que siempre usamos U para la sustitución. Entonces vamos a llamar a lo que está dentro de la raíz, 4r cuadrado más 1 en U, y lo derivamos. Entonces me va a quedar 8r diferencial de r. El 8 pasa dividiendo al diferencial de U y me queda r diferencial de r, y ahí sí puedo sustituir. Entonces, esta integral me va a quedar como raíz de U sobre 8 diferencial de U. 1/8 puede salir afuera. ¿Y cómo me integraría esa raíz de U? Como u a la 3 medios sobre 3 medios. Perfecto. O multiplicado por 2 tercios. Exacto. Perfecto. Y me va a quedar 1/8 por 2 tercios, me queda 12. ¿Sí? En el denominador. 1 sobre 12. ¿Sí? Entonces me va a quedar de esta forma. Vuelvo a sustituir, porque acordándome que U es 4r cuadrado más 1. ¿Sí? Y ahora sí voy a la integral. Y la evalúo entre raíz de 2 y raíz de 6. ¿Sí? Sin olvidarme de la otra integral, ¿sí? Porque todavía lo único que estoy resolviendo es la primera. ¿Sí?
Entonces me va a quedar la integral entre 0 y 2pi de 4r² más 1 a la 3 medios sobre 12 entre raíz de 2 y raíz de 6 diferencial de θ. Límite superior menos límite inferior, que lo puedo sacar afuera de la integral porque son todas constantes. ¿Sí? Nada me queda en función de θ, así que puedo salir todo. Y lo único que me queda es integrar 1 respecto de θ. Por lo tanto me va a quedar θ entre 0 y 2pi, me da 2pi. Entonces la resolución de todo esto me da pi sobre 6 por 25 a la 3 medios menos 9 a la 3 medios. Y acá calculé el área de esa porción de superficie que estaba cortada entre z igual a 2 y z igual a 6. Pero vieron que no es complejo. Si voy a utilizar proyección regular, hago la proyección en el plano XY y caracterizo la región como hacemos siempre, ¿sí? Tipo 1, tipo 2, polar, rectangular, dependiendo de qué superficie se trate. Una vez que caracterizo esa región, saco los límites. Agarro a la ecuación de la superficie, la derivo respecto de X, respecto de Y, y reemplazo acá en esta ecuación. E integro. ¿Alguna duda, pregunta respecto de esto? No. ¿No? En mi ¿Todo? caso no, profe. Bien. Ahora, esto fue con proyección regular. ¿Sí? Dice, el ejercicio lo resolvimos utilizando proyección regular. Y resultó un procedimiento igual al utilizado en el práctico de integración múltiple, ¿sí? Los que ya habíamos resuelto. Dice, resolvamos el mismo ejemplo usando la función vectorial que parametriza la superficie. Utilizando esto y utilizando esto. En este ejemplo, de hecho, es conveniente utilizar este procedimiento, ya que conocemos de principio la función vectorial y los intervalos de los parámetros. Solo resta operar, ¿sí? No tendríamos que hacer ningún tipo de proyección de ningún tipo. Me repetí 2 veces. No tendríamos que hacer ninguna proyección o gráfico o cálculo extra a esto que nos dan. Entonces, la integral a resolver va a ser la integral doble del dominio del módulo del producto vectorial de R de U y R de B por el diferencial del área. Los límites los tengo, porque salen de acá, porque ahora voy a utilizar directamente los parámetros. El diferencial de área va a ser diferencial de B, diferencial de U, porque son los diferenciales de los parámetros. Lo que me queda es resolver esta parte que está acá. Para poder resolver esta parte, lo primero que voy a hacer es calcular el módulo del producto vectorial, y para eso tengo que encontrar las derivadas parciales. Entonces, a la función vectorial la voy a derivar parcialmente respecto de U y después respecto de B. La derivada de esa función vectorial respecto de U me va a quedar menos B seno de U en I, más B coseno de U en J, más 0 en K. ¿Por qué? Porque derivo coseno de U, me va a quedar menos seno de U, derivo seno de U, me va a quedar coseno de U, y como este término no tiene U, la derivada va a ser 0. Y lo mismo voy a hacer con B. La derivada de esto me va a quedar coseno de U en I, la derivada de esto me va a quedar seno de U en J, y la derivada de 2B me va a quedar, perdón, de B cuadrado me va a quedar 2B en K. Una vez que encontré las derivadas parciales de la función vectorial, voy a calcular el producto vectorial entre esas dos. Y para calcular el producto vectorial tengo que armar el determinante. Y JK, y voy a poner cada una de las componentes. Acuérdense, para calcular en I, cancelo columna, cancelo fila. Este por este menos este por este. Para J lo mismo, cancelo columna. Este por este menos este por este. Y para K lo mismo, cancelo columna. Este por este menos este por este. Y me va a quedar de esta forma. Nunca se olviden que J es negativo, ¿sí? Por eso en este caso, si yo cancelo acá y me queda negativo, este me da positivo porque menos por menos es más. En este caso en particular el profesor sacó como factor común B, ¿sí? Y una vez que tienen el producto vectorial, sacamos el módulo. Y sacar el módulo es sacar la raíz cuadrada de cada uno de los componentes al cuadrado.
Entonces me va a quedar b cuadrado por 4b cuadrado coseno cuadrado de u más 4b cuadrado seno cuadrado de u más 1. ¿Me siguen hasta acá? ¿O no? ¿O Sí, más sí, o menos? ¿O perfecto. quieren que volvamos para atrás y repasamos? Viene bien. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, para poder resolver esto, vamos a sacar factor común a estos dos términos, 4b cuadrado. Y si yo saco 4b cuadrado a estos términos, ¿qué me queda? Coseno y seno cuadrados. ¿Y cuánto me da eso? 1. 1. Y aplicando las propiedades de las raíces, ¿sí? Acuérdense que la raíz es distributiva respecto de la multiplicación, puedo aplicar raíz cuadrada de b cuadrado por raíz cuadrada de todo lo que tengo acá adentro. Entonces, la raíz cuadrada de b cuadrado me va a quedar b. Entonces, el b sale afuera de la raíz y me queda raíz de 4b cuadrado más 1. Y esto es lo que voy a poner dentro de la raíz, de la integral. Todo esto que yo tenía por resolver me va a quedar de esta forma. Y ahora sí puedo integrar directamente. Y si ustedes miran esto, la expresión es muy similar o es igual a la que nos había quedado en la proyección regular que hicimos con las coordenadas polares. ¿Sí? Utilizo sustitución y lo resuelvo de la misma forma. Por lo tanto, el resultado va a ser el mismo. La única diferencia que acá nos va a quedar en función de los parámetros b y u, y en la anterior nos había quedado en función de r y θ, en la proyección regular. Pero acá no tuvimos que graficar, en el otro sí, porque teníamos que graficar para ver cuál era la proyección en el plano X y sacar los límites. ¿Se entiende eso? Lo último, ¿puedes repetirlo? Obvio. Nosotros hasta acá vamos bien, calculamos el producto vectorial. Primero y principal sacamos las derivadas parciales, ¿no? Tenemos la función vectorial y teníamos los límites. Estos son los límites que vamos a utilizar en la integral doble. ¿Sí? Como estoy calculando área, la función integral vale 1. Entonces el diferencial de superficie va a ser este. ¿Sí? Ahora, lo que me quedaba era calcular esto. Para calcular esto, primero y principal tenemos que sacar las derivadas parciales de la función vectorial respecto de u y de b, que son los dos parámetros. Una vez que sacamos las derivadas parciales, tenemos que calcular el producto vectorial. Armamos el determinante, sacamos el producto vectorial. Una vez que lo tenemos que sacarle el módulo. Una vez que calculamos y tenemos el módulo, reemplazamos en la integral. Entonces, esto que teníamos por resolver nos queda de esta forma. El módulo del producto vectorial de las derivadas parciales de la función vectorial es esto que tengo acá. Por el diferencial de área que era dB de u que tengo acá. ¿Entre quiénes? Entre los límites para los dos parámetros, que me lo daba el ejercicio. Y resuelvo. ¿Y cómo resuelvo? Y de la misma forma que en el anterior, porque si se fijan son expresiones similares. En el anterior me quedaba raíz cuadrada de 4r cuadrado más 1 por r diferencial de r diferencial de θ. O sea que la resolución es la misma. Por eso no lo pongo en el profesor acá, porque no es lo mismo. Tengo que sustituir, reemplazo y me va a dar lo mismo. ¿Sí? El procedimiento es exactamente el mismo. La única diferencia es que en vez de tener r y θ, tengo b y u. Pero es igual. Y me tiene que dar lo mismo, porque independientemente de los dos caminos que elija, si es con proyección regular o con la utilización de la función vectorial, me tiene que dar lo mismo porque el cálculo del área es la misma área, ¿sí? De la misma superficie. ¿Sí? La única diferencia es que acá yo no tuve que hacer proyección de ningún tipo, porque solamente tenía que utilizar la función vectorial y los límites que me daba para cada uno de los parámetros. Solamente eso. En el otro sí tuve que hacer proyección.
¿Se entendió esto? ¿Se entendió un poco mejor? Sí, ahora sí. No quiere decir que ustedes para resolver tengan que hacer los dos caminos, pueden elegir uno de los dos. En algunos casos es más fácil la proyección regular y en otros es más sencillo la utilización de la función vectorial. ¿Sí? Y dice, diferencias entre ambas expresiones. Esta era la primera que habíamos hecho con proyección regular, y esta es la segunda que habíamos utilizado directamente la función vectorial. Y dice, al hacer coincidir los parámetros con las coordenadas polares, tanto los límites como la función integral coinciden. Sin embargo, en un procedimiento utilizamos la raíz cuadrada de las derivadas parciales cuando tenemos proyección regular, y al utilizar coordenadas polares, el diferencial de área es r diferencial de r diferencial de θ. En cambio, cuando usamos la parametrización el diferencial de área es igual al diferencial de u por el diferencial de b. La r, que en este caso sería b, esta que está acá, lo que correspondería con el jacobiano de las polares, surge del módulo del producto vectorial y no forma parte del diferencial del área como en el otro caso. ¿Sí? Esa es la diferencia. Si yo miro en esta que hicimos de proyección regular, esto que está en rosa, ¿sí? Es la raíz cuadrada de las derivadas parciales de la función al cuadrado más 1. Y lo que está en azul es el diferencial del área. El R es parte del diferencial del área porque estamos en coordenadas polares. Ahora, si yo miro al que está a la derecha, ¿sí? Lo que está en rosa es lo que corresponde al módulo del producto vectorial de las derivadas parciales de la función vectorial. Y B pertenece, ¿ven? La diferencia con este. Y el diferencial del área solo es diferencial de B y diferencial de U. Son similares, pero en realidad tienen algo distinto, que es, acá R es parte del diferencial de área. Y acá esta R, que en realidad es B, es parte del módulo del producto vectorial. No es del diferencial del área. Esas son las diferencias entre las expresiones. ¿La resolución es la misma? Sí, la resolución es la misma porque hicimos coincidir los parámetros con las coordenadas polares. ¿Se entiende? Es muy sutil. Igual ustedes este análisis no lo tienen que hacer, pero está bueno que el profesor se los muestre para que vean por qué llegamos a lo mismo cuando partimos de dos lugares distintos. ¿Sí? ¿O no? O más o menos. Bueno. Voy a tomar ese silencio como que se entendió. Nos quedaría el último ejercicio, que es el ejercicio 2 de la práctica 18, que es el cálculo de esta integral. En este caso estamos calculando integrales de superficie, no estamos calculando áreas. Entonces, la función que yo voy a poner dentro de la integral no va a ser 1, va a ser una función que me da el ejercicio, que en este caso va a ser z. ¿Sí? Dice f de x y z igual a z sobre el cilindro y igual a z cuadrado, y me da los límites de x y de z. Y dice, debemos integrar una función sobre una superficie. Esta función sobre esta superficie. El procedimiento es análogo al hecho en el punto anterior para calcular área de superficie, la única diferencia es que ahora debemos añadir a la integral la función del ejercicio. Podemos realizarlo por proyección regular o por parametrización. Lo conveniente es utilizar proyección regular para facilitar el proceso de parametrización y luego desarrollar el ejercicio utilizando la función vectorial y el módulo del producto vectorial. Entonces, como la superficie es igual a f de x, z, ¿sí? Acuerden, en este caso, la que es función de x y de z es y, porque acuérdense que estoy en el espacio. Y acá sí, ¿qué es esto? Bueno, ahí dice que es un cilindro, ¿no? Perdón, ya dice ahí que es un cilindro. Es un cilindro, ¿sí? De eje x. ¿Sí? Es un cilindro que está es una parábola que está en el plano YZ y que es proyectada sobre el eje x. ¿Sí? Entonces, si voy a utilizar proyección regular, la parametrización va a ser la siguiente. Va a ser x, y que es función de xz igual a z cuadrado, y z. Y los límites para x y z van a ser de 0 a 3 y de 0 a 4, por lo tanto la función vectorial va a ser esta.
va a ser R de xz de xy más z cuadrado en j más z en k. ¿Me siguen hasta acá? Es lo que estuvimos haciendo hasta recién, ¿sí? Proyección regular. En la proyección regular los parámetros son las variables x, y z. Entonces, de la parametrización saco la función vectorial. Haciendo coincidir los parámetros con las variables del plano de proyección xz, los intervalos ya los podemos utilizar como límites de integración tal cual los da el ejercicio. Porque a mí ya me están dando cuáles son los límites para x y z. ¿Sí? Entonces no tengo que hacer ninguna proyección, no tengo que graficar esa superficie y hacer la proyección en el plano XZ para ver cuáles son los límites. Ya directamente me los da el ejercicio. Entonces tengo las paramétricas. De las paramétricas saco la función vectorial y tengo los límites. Entonces lo que restaría es sacar las derivadas parciales, hacer el producto vectorial, sacar el módulo y armar la integral. Entonces, tengo esta es la función vectorial. Voy a sacar las derivadas parciales. La voy a derivar respecto de x y de z. Entonces, esto derivado respecto de x me va a quedar 1 en y más 0 en j más 0 en k. Y todo esto derivado respecto de z me va a quedar 0 en y, 2z en j y 1 en k. Y una vez que encontré las derivadas parciales, calculo el producto vectorial. Y con el producto vectorial, calculo el módulo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Bien. Entonces voy a la integral. Bueno, esto, acá, ahora, esto no le demora. Acá. ¿Cómo me quedaría? La integral doble de S va a ser g de x y z diferencial de S, y g de x y z era mi f de x y z que me daba el ejercicio, que era igual a z. Entonces pongo z, y mi diferencial de superficie va a ser esto, por el diferencial del área, que va a ser diferencial de x, diferencial de z. Como está entre dos constantes, es indistinto si pongo z primero y x después. Es indistinto, ¿sí? Porque están las dos entre constantes. Así que acá pueden hacerlo como ustedes quieran, de x o de z primero. Entonces, una vez que tengo esto, ahora sí puedo integrar. Integro primero respecto de x, hace que todo esto permanece constante. Me va a quedar x entre 0 y 3. Por lo tanto me va a quedar un 3, que lo puedo sacar afuera de la integral. Y fíjense, esta expresión me quedó exactamente igual que las que teníamos antes. ¿Sí se acuerdan que la anterior me había quedado raíz de 4r cuadrado más 1 por r, diferencial de r? Bueno, esto es lo mismo, nada más que con z. ¿Sí? Entonces, sustitución, reemplazo, integro, reemplazo la u por 4z cuadrado más 1, y la evalúo entre 0 y 4. Límite superior menos límite inferior, y me va a quedar de esta forma. ¿Esto es el área de esa superficie? No. Este es el resultado de la evaluación de una integral sobre una superficie. Punto. No es área. ¿Sí? Porque acá la función que integramos es z, es una función distinta de 1. ¿Sí? Acuérdense de esa diferencia. Está bien, en este caso podría dar negativo tranquilamente. Sí, claro. Sí, sí. Bien. Y por último dice, podemos identificar a modo de práctica la superficie sobre la cual integramos. Esto solamente lo agrega el profesor para practicarlo, nada más. ¿Sí? Esta era el cilindro parabólico, ¿sí? I igual a z cuadrado, y estos eran los límites para x y para z.
Y dice, un cilindro parabólico que surge como proyección de la parábola en el plano YZ a lo largo del eje X, que es esto que tengo acá. Voy a tener una parábola, ¿sí?, en el plano ZY, ¿sí? Y como estoy en el espacio, la voy a proyectar sobre el plano X, que puede ir para el lado de los positivos y obviamente para el lado de los negativos. Pero dice, observando el intervalo de X, el cilindro solo se proyecta entre 0 y 3, ¿sí?, porque X está limitado entre 0 y 3. O sea que solamente voy a tomar esta porción. Y además en Z, ¿sí?, solamente, como tiene intervalo positivo, que es de 0 a 4, solo es la rama derecha del cilindro, ¿sí? Solo la que está por encima del plano XY, perdón. ¿Sí? Que iría desde 0 hasta 4. ¿Sí? Si yo proyectara esta recta así, el cilindro tendría que seguir un poquito más, pero lo cortaron. O sea, lo que le calculamos la integral, ¿sí?, o calculamos la integral de una función sobre esta superficie. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Respecto a esto. En mi caso ninguno, profe, bastante bien. ¿No? Vieron que no es difícil, o sea, son un montón de, por ahí, es hasta que nos acostumbremos, no es tan complejo el tema. Es cuestión de que nos acostumbremos al lenguaje y lo que tenemos que calcular. Pero son cosas que ya vimos, ¿viste? Es incorporar, o sea, refrescar cosas que ya se vieron. Bien. Y acá terminaríamos la parte de integrales de superficie. Que podrían hacer, digamos, con esto que vimos acá, 17 y la primera parte del 18. ¿Sí? Nos quedaría la segunda parte del 18, que es la parte de integrales de flujo, y después ver teorema de Gauss y teorema de Stokes, que es el 19. Pero bueno, tenemos 2 clases más todavía para eso. Y nos va a llevar, sobre todo las integrales de flujo, que son bastante complejas, un poquito más. Pero bueno, nada, con consejo, no se dejen estar. Métanle porque quedan 3 semanas nada más. Y es bastante, ¿sí? Esto no es muy difícil, lo que viene sí es un poco más complejo, pero lo que vimos hasta ahora no es tan complicado, pero es largo. Hay muchas cosas para hacer. Entonces, nada, no se dejen estar, consulten sobre todo, porque recibo re poquitas consultas. Porque no nos queda tanto tiempo en la clase como para resolver consultas, entonces está bueno que me manden mail, o no sé, de alguna forma se comuniquen, por si tienen alguna duda. Bueno, ya nos pasamos, los dejo. Nos vemos la semana que viene, y nada, buen fin de semana. Buen fin de, profe. Cuídense y hagan los trabajos prácticos, por favor. No se dejen estar. Nos vemos, suerte. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos. Buena semana. Hasta luego. Vamos, profe.